Buenos días, profesor. A continuación expondremos el tema de motor monofásico de corriente alterna de inducción. Mi equipo está conformado por Sánchez Ramírez, Wendy Anaí, Salinas Alfaro, Mónica Lice, Vergara Salgado, Rosa María, Ibarra Olivero Samuel, Rico Ramírez Frank y su servidor Centeno Jamaica, Ariel Raimundo. y somos el equipo 5. Con el paso del tiempo, el ser humano ha buscado satisfacer sus necesidades básicas. Entre estas se encuentra la producción de energía mecánica. ¿Cómo se solucionó esto? A través de motores. A continuación vamos a conocer de los dos tipos de motores que hay, que es corriente alterna y corriente directa. Nos centraremos en los motores de corriente alterna, en la división de inducción y de esta división la repulsión por arranque y repulsión de inducción. Todo esto con la intención de conocer sus características, su funcionamiento, su corriente eléctrica, entre otras cosas. Primeramente vamos a hablar de los motores. ¿Qué es un motor eléctrico? Es una máquina según sea la constitución del motor: núcleo con cable arrollado, sin cable arrollado, monofásico, trifásico, con imanes permanentes o sin ellos. La potencia depende del calibre del alambre, las vueltas del alambre y la tensión eléctrica aplicada. Hay motores de corriente directa y de corriente alterna. En este caso vamos a hablar de los corriente alterna. Bien, se denomina corriente alterna la corriente eléctrica que cambia repentinamente de polaridad. Empieza en un punto cero hasta un punto máximo positivo y después brinca a un punto cero y llega a un máximo negativo, y así cíclicamente. Los motores se clasifican por su velocidad de giro, pueden ser asíncronos o síncronos. Por el tipo de rotor, pueden ser de anillos rosantes, con colector o de jaula de ardilla. Y por su número de fases de alimentación, monofásicos, bifásicos o trifásicos. Y en este caso vamos a hablar de monofásicos. Bien, en motores monofásicos de inducción, un motor monofásico es una máquina rotativa alimentada eléctricamente capaz de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Funciona a través de una fuente de potencia monofásica. En el cableado podemos encontrar dos tipos de cables, uno positivo y el otro neutro. Dispone únicamente de una tensión alterna, el circuito funciona con dos hilos y la corriente que circula por ellos es siempre la misma. No producen un cambio magnético rotatorio, solo pueden crear un campo alterno, por lo que necesita un condensador para el arranque. Y son muy fáciles de reparar y cuidar, además de asequibles. El motor monofásico de inducción es un motor de corriente alterna que se caracteriza por tener un par de arranque moderado. Este motor se conecta normalmente a una red monofásica de alumbrado o de fuerza. Este se encuentra provisto de un arrollamiento auxiliar desplazado magnéticamente respecto al arrollamiento principal y conectado en paralelo con este último. Este tipo de motor se caracteriza porque para poder llevar a cabo su puesta en marcha se auxilia de un devanado secundario llamado de arranque, el cual va conectado en serie a un capacitador. Como se mencionó con anterioridad, los motores de inducción se subdividen en motores de jaula de ardilla y motores de rotor devanado. En esta presentación se centrará en explicar cada una de las subclasificaciones del rotor devanado y, como su nombre lo dice, se compone de bobinas que se enlazan a anillos deslizantes colocados en el eje. Por medio de unas escobillas se conectan al rotor, que a su vez se conecta a unas resistencias que pueden variar y que provocarán un cortocircuito. Ok, como se mencionó con anterioridad, dentro de los motores de corriente alterna existe la división de motores de corriente alterna por inducción, y dentro de estos existen los motores de repulsión de arranque y repulsión de inducción, que se conocerán a continuación. Comenzaremos con las características del motor de repulsión. Tienen la característica de tener un altísimo torque de arranque con un relativo bajo consumo y se le puede frenar durante su funcionamiento sin que tomen demasiada corriente ni que se quemen estos. Llevan un campo de un solo bobinado sin bobina auxiliar ni de arranque y un rotor con colector muy similar al motor de continua, pero sin conexión entre ellos. Llevan dos cables cortocircuitados entre sí. En un motor monofásico provisto de un arrollamiento estatórico destinado a ser conectado a una red de alimentación. Las ventajas de este motor son elevado par de arranque, regulación de velocidad, capacidad de desarrollar por bajo la aplicación de bruscas y fuertes cargas de inestabilidad. Las partes, la siguiente, son varillas de empuje, que son estas dos líneas verdes que se ven aquí.
los contrapesos con ejes, que son las dos bolitas anaranjadas, la bobina de rotor, que es esta parte que tenemos aquí y aquí arriba. El aislamiento de bobina, que también son estas dos que vemos aquí. Los anillos de cortocircuito fijos al eje, es esta base circular que tenemos. Conmutador fijo a los ejes, son los como cuadritos que se ven. Contrapesos del resorte, ese es el resorte que se ve aquí. Y porta escobillas montadas sobre el eje, que es esta parte anaranjada que se ve. Y el funcionamiento, el motor de repulsión tiene dos formas de funcionamiento. Uno de ellos es cuando arranca, donde más fuerza torsional reproduce debido a la repulsión entre el polo magnético en la armadura y el mismo tipo de polo en el devanado del estator. Cuando alcanza la velocidad necesaria de operación, actúa un switch mecánico que obliga a la armadura a funcionar como rotor. En este estado de funcionamiento, el motor de una repulsión tiene el mismo comportamiento que un motor monofásico de inducción. Esta es la razón por la que se le denomina motor de inducción-repulsión. Cuando alcanza su velocidad, los contrapesos actúan despegándose y resonando sobre el sujetador de la varilla para que ésta se desplace. Cuando el motor de repulsión alcanza la velocidad máxima, las varillas se pueden desplazar eléctricamente, y es cuando el motor de repulsión pasa a comportarse como un motor de inducción, del cual se hablará después. Dentro de las fórmulas que se encuentran para calcular la potencia y la velocidad, encontramos, la primera fórmula, que es la que nos va a ayudar a calcular la potencia, donde vamos a calcular la potencia de entrada. Casi siempre se nos da la potencia de salida en caso de que no nada más se despeja, y la N que se ve abajo es el porcentaje de rendimiento del motor. Normalmente los problemas lo manejan como 60%, 85%, entre otras cosas. Está la fórmula de velocidad también, donde encontramos la rotación síncrona, que es NS, F, que es la frecuencia en Hertz, 2P, que es el número de polos, y S, que es el deslizamiento. Es importante tomar esta tablita en cuenta porque de ella se va a tomar los datos necesarios para sustituir en la fórmula en base al número de polos que nos da el problema. Ahora hablaremos de las curvas par velocidad, también conocidas como par motor o torque del motor. Es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se ha de aplicar en un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad, o en otras palabras, es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. La fórmula que vemos aquí es la que se aplica en la mecánica de rotación. Como podemos observar, esta es la curva par velocidad. Tiene un punto máximo llamado par máximo, vaya la redundancia, y cuenta con un par de arranque que siempre es menor al par máximo. Al pasar el par máximo, el porcentaje va disminuyendo hasta pasar por la par de plena carga y llegar a cero. Estas son las conexiones eléctricas. Podemos observar, esta es el eje donde se une el rotor. Estos son los bobinados del rotor, la parte café. La parte del medio son las laminaciones del núcleo del rotor. Y ese es el conmutador donde los cepillos hacen contacto. En esta parte podemos ver los laminados del núcleo y los motores monofásicos se utilizan generalmente en dispositivos pequeños que utilizan un bajo nivel de potencia. Esto es porque al tener poca potencia es ineficiente utilizar un motor trifásico. Los motores monofásicos son ideales en máquinas pequeñas, generalmente con fracciones de 1 caballo de fuerza. Y algunos ejemplos son ventiladores, bombas, refrigeradores, taladros portátiles y compresoras. En repulsión de arranque consiste en que al momento de que arranca obtiene más fuerza torsional debido a la repulsión entre los polos del mismo signo entre los electroimanes de la armadura y el devanado estator, el cual produce una repulsión y crea movimiento de los mecanismos. Dentro de sus características posee un par de arranque elevado y una velocidad constante, el cual tiene dos modalidades. De las escobillas separadas se separan del colector tipo radial al alcanzar un 75% de su velocidad de régimen, y las escobillas no separadas permanecen siempre en contacto con el colector tipo axial, y este es utilizado en compresores o bombas de agua.
Dentro de sus ventajas es elevado par de arranque, regulación de velocidad y capacidad de desarrollar par bajo la aplicación de bruscas y fuertes cargas de intensidad. En cuanto a su funcionamiento, el motor arranca como un motor de repulsión, produciendo un par alrededor de 3 a 4 veces el par nominal. Al acelerar el rotor aumenta la frecuencia del mismo y disminuye la reactancia del devanado, permitiendo circular más corriente para una determinada carga de rotor. El motor funciona como una combinación del motor de repulsión y de inducción. Bueno, a continuación conoceremos las curvas par velocidad. Básicamente estas gráficas representan a los tres tipos de motores que estamos viendo, partiendo de los de inducción, que es el de repulsión por inducción y repulsión por arranque. ¿Qué nos expresan estas gráficas? En la primera podemos observar que el par de arranque es ligeramente mayor al par de plena carga. El par máximo es 2 o 3 veces más grande que el par nominal. En esta gráfica se aprecia una característica distintiva del motor, y es básicamente que para frenar el motor, una vez que ya está en funcionamiento, se necesita hacer un cambio de fase, es decir, invertirlas. Y como podemos observar, el motor empieza aquí, aquí, aquí. Aquí en este punto es cuando el motor decide ya parar la velocidad y se hace un cambio de fase, donde se invierten básicamente los valores. Como podemos ver, es la misma gráfica, nada más que aquí va a tardar más. Y como dije, estas mismas son las que representan a los diferentes tipos de motores, porque nada más son derivaciones. Y recordemos que la diferencia básicamente entre estos motores es la capacidad de velocidad que tienen. Por su parte, la conexión eléctrica del motor de repulsión por arranque se encuentra en todas estas piezas, empezando por la tapa de cojinete exterior, cono de aire, la cubierta, la bobina estator, que es ya en la parte de adentro donde ocurre todo el movimiento, el ventilador, un ventilador que es necesario para llevar a cabo la creación de la energía mecánica, el núcleo del estator, que se encuentra justamente en medio, el núcleo del rotor, que también está por el medio, los cojinetes, que ya los explicó mi compañero hace un tiempo, que son estos que se encuentran en las orillas, el rondamiento del exterior, que es básicamente lo que cubre a la bomba, el eje de rotor, que son estos palitos que se ven aquí, que son los que sostienen a la bomba, el disco equilibrado, que es esta parte de aquí arriba, el resorte de carga, que se encuentra aquí adentro, la campana final, que es todo lo de afuera, la tapa de cojinete exterior, que también es parte de lo de afuera, la salida de aire, muy importante para que no vayan a ocurrir daños en nuestro motor, la caja de bornes, la campana final, que como vemos hay una campana final aquí y otra campana final aquí y otra entrada de aire. Por su parte está también de forma circuital, que nos encontramos con el rotor, los condensadores de trabajo, el condensador de arranque, el interruptor, que es básicamente el que prende la bomba, el bobinado de arranque y el bobinado de trabajo. Dentro de sus usos, básicamente lo vemos en refrigeradores, compresores, bombas, como lo vemos aquí y como lo ve aquel que tiene una bomba de agua en su casa. Bueno, ahora yo les voy a hablar del motor de repulsión e inducción, y primero voy a empezar con sus características. Bueno, basándonos en las propiedades electromagnéticas de la corriente eléctrica, encontramos las siguientes, que son que da la posibilidad de crear unas determinadas fuerzas de atracción y repulsión encargadas de actuar sobre un eje. Genera un movimiento de rotación. Al aumentar su velocidad a partir del reposo, disminuye su deslizamiento y su par disminuye hasta el valor en el que se desarrolle el par máximo. Reduce el deslizamiento y el par que se desarrolla el motor de inducción. Dispone de una velocidad del motor que aumenta según el deslizamiento producido. El motor se mantiene trabajando a la velocidad producida. La más importante ventaja en un motor de repulsión e inducción es que su construcción es de una naturaleza muy simple. La construcción del extractor es similar tanto en los motores síncronos como en los motores de inducción. El funcionamiento del motor es independiente de la condición ambiental. Esto se debe a que el motor de inducción es robusto y mecánicamente fuerte. Debido a la ausencia de cepillos, no produce chispas, que también puede ser operado en condiciones peligrosas. A diferencia de los motores síncronos, un motor de inducción tiene un alto par de arranque. Como lo vimos en las gráficas anteriores de curva par velocidad, nos demuestra que el par de arranque llega a un punto máximo en la curva. Esto es una buena regulación a la velocidad y da una capacidad de sobrecarga razonable.
De acuerdo, dentro de las desventajas podemos encontrar que un motor de inducción monofásico, a diferencia de un motor de inducción trifásico, no tiene un par de arranque automático. Esto quiere decir que se necesita de auxiliares para poder arrancar un motor monofásico. Como segunda desventaja, tenemos que el control de velocidad de un motor trifásico es muy difícil de alcanzar, por lo que se debe que la velocidad del motor trifásico es constante y para todo el rango de carga. El cambio en el motor es de muy baja velocidad. Los motores de inducción tienen altas corrientes de sobretensión de entrada. Se conocen como corrientes de irrupción magnetizantes. Esto quiere decir que gran parte o una pequeña parte de la energía que entra se va a quedar retenida en el motor y eso va a causar una reducción en el voltaje al momento de arrancar. Ahora yo les voy a hablar sobre los componentes de un motor de inducción-repulsión. Anteriormente ya vimos esto, pero ahora trataré de darlo de una manera más detallada para que quede mejor. Bueno, empezaremos por aquí, que está la bobina de estator, que es una parte como muy esencial para que pueda funcionar este motor. Tenemos también el ventilador, que claro, esto es para que no se nos sobrecaliente el motor y pueda pues funcionar sin ningún problema. También tenemos el núcleo del estator, que es como primordial para que pueda funcionar esta bobina de estator. Ahora vamos al núcleo del rotor, que igual es algo esencial para que pueda girar por aquí adentro y pueda generar como que toda esa energía para que pueda funcionar el motor. Tenemos la tapa del cojinete, que es esta parte de aquí, que es para que no... Ahora sí que pues para evitar que entren cosas que no deben de entrar ahí. También tenemos el cojinete de bolas, que son este de aquí y este de aquí arriba, que son como para que se pueda comprimir, bueno, para que como tipo tapar las partes del motor. Y bueno, ahora nos vamos aquí al rodamiento exterior, que es esta parte aquí afuera, que es como para que pueda girar el motor, que también tenemos el eje rotor, que es en el eje donde gira todo, y el disco de equilibrado, que como lo dice su nombre, equilibrado, es como para que no se llegue como a salir de control todo esto. Y bueno, ahora pasaremos a toda la parte exterior de este motor, que obviamente es para que no le entren pues, ya sea el agua, el polvo, condiciones externas que puedan afectar al motor. Pues tenemos con el cono de aire, que también ahí es por donde puede salir pues, el aire que también genera este ventilador. Tenemos la tapa, que son los que ya expliqué. Tenemos el disco de equilibrado, que es este aquí adentro, que como ya lo expliqué allá abajo, sería el mismo, pero ahora sí que equivalentemente. Tenemos el resorte de carga, que como también ya lo explicaron anteriormente, es un resorte que se encuentra aquí, que también ayuda a generar como toda esta energía. Tenemos la campana final, que es uno de sus recubrimientos, que son los de metal. La tapa de cojinete, que es lo mismo que teníamos por acá. La salida de aire, que es para este ventilador, para que salga todo el aire y no se quede como acumulado ahí también y que no llegue como a tener una falla. Está la salida de aire, la caja de bornes, que aquí es donde se guardan como algunos, como para que se pueda, no se necesite de abrir el motor y se pueda como arreglar ciertas partes como desde afuera. Y tenemos la campana final, que igual es un recubrimiento por fuera, y la entrada de aire, que también, si tiene que salir aire, también tiene que entrar aire, y esa que de una manera natural, sin que sea por el ventilador. Y bueno, esos serían los componentes del motor de inducción-repulsión. Bueno, el funcionamiento consiste básicamente en que este motor se asemeja en estructura a un motor en serie monofásico. Sin embargo, el inducido no está conectado en serie con las bobinas de excitación, sino en cortocircuito, que es la característica principal de los motores de repulsión. Si el motor está parado, se suprimen las dos bobinas A y A', que se encuentran en la imagen del lado derecho. A' se encuentra en la parte superior y A se encuentra en la parte inferior. Es el caso de esta figura, y el flujo que se alterna es producido por la bobina de excitación B y B', que se encuentran en los lados, en los extremos, que inducirá fuerzas electromotrices en los conductores de inducido. Las cruces y puntos que se encuentran en la parte interior de la figura indican los sentidos que estas fuerzas y electromotrices inducidas tendrán durante el ciclo.
de estas fuerzas electromotrices tendrá sentido inverso durante el ciclo, pero en todo instante yendo de una a otra escobilla a través del arrollamiento del inducido. Por cualquiera de las dos trayectorias se encontrará un número igual de cruces y un número igual de puntos. Y, por consiguiente, no hay resultante a través de las escobillas y no circulará corriente en el conductor X del cortocircuito. La figura que está de este lado representa las bobinas A y A' cuando están actuando solas, lo mismo que en la figura anterior de la diapositiva, que significa que en el ciclo durante el cual el flujo está aumentando, las dos figuras son idénticas, salvo que en una se representará el sentido de las fuerzas electromotrices. Como una escobilla a otra a través del arrollamiento del inducido, las fuerzas electromotrices encontradas son todas del mismo sentido y por consiguiente circulará una corriente grande por el inducido y por el conductor X del cortocircuito. Sin embargo, la reacción entre esta corriente y los polos A y A' no produce un par neto, es decir, que no será una cantidad similar, por lo que debajo de cada polo la mitad de los conductores transporta corriente, pero en un sentido, mientras que la otra mitad la transportará en sentido contrario. Si actúan ambos conjuntos de bobinas a la vez, la corriente producida por el inducido en las bobinas A y A' desarrollará un potente par motor al reaccionar con el campo magnético de los polos B y B', que son las otras dos bobinas que componen el motor. Cuando el motor adquiere velocidad, actúa un dispositivo centrífugo y empuja contra los extremos de las delgadas del colector, cortocircuitando así las bobinas del inducido. El motor funciona entonces como un motor de inducción monofásico, pero de jaula de ardilla. En otra disposición del motor repulsión-inducción, el rotor lleva una jaula de ardilla ordinaria, además del arrollamiento del tambor y del colector. Esto hace innecesario dotarlo de un dispositivo para cortocircuar las delgadas del colector. El par de arranque del motor de repulsión-inducción es como mínimo 3.5 veces el correspondiente a la plena carga. El estator tiene aparentemente 4 polos salientes, pero en el instante representado en A' y B' son polos norte, mientras que en A y B son polos sur. El campo resultante forma por consiguiente un ángulo de 45 grados por la vertical que pasa por ambas escobillas. El campo resultante producirá igualmente un solo par de polos, con su eje magnético común formando el mismo ángulo de 45 grados, y de hecho el estator se construye realmente así. Además, en la práctica, los polos no son salientes y están producidos por un solo arrollamiento monofásico distribuido en ranuras de un cualquier motor de inducción, únicamente que la línea pasa de ambas escobillas a formar aproximadamente el ángulo de 45 ángulos que es representativo en el campo producido de las bobinas. Bueno, ahora les hablaré de la conexión eléctrica, que lo que la diferencia de las demás es que en esta del motor de repulsión-inducción lo que tiene es que tiene un condensador, y como podemos ver aquí gráficamente, en uno normal no lo tiene, y en este, pues, valga la redundancia, que tiene su condensador, que sirve como una resistencia. Y bueno, ahora les hablaré de sus usos principales, y que es que los motores de inducción-repulsión se aplican donde se requiere arrancar cargas pesadas sin demandar demasiada corriente. Es que en el motor a inducción el rotor no es un imán permanente, sino que es un electroimán. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo de nuestra parte sobre el tema de motores monofásicos de corriente alterna por inducción, y nosotros somos el equipo 5. Muchas gracias.